En el vídeo de hoy voy a aleatorizar la Premier League. Esta ruleta contiene a cada uno de los 14 mejores jugadores de cada equipo y decidirá cuál es su destino, ya que los 280 jugadores que hay en esta ruleta serán colocados aleatoriamente en la Premier League. Una vez tengamos los equipos totalmente aleatorizados, simularemos 10 temporadas para ver si aleatorizando la Premier League cambia la clasificación o siguen ganando los grandes. Y el primer equipo en aleatorizar su plantilla va a ser el Arsenal. Vamos a ver ya cuál va a ser el primer jugador para este nuevo Arsenal. Y de momento tenemos a Anthony Gordon, buen jugador para empezar. Vámonos con el segundo jugador y esta vez nos va a tocar Joan Wissa para la delantera. Y ya tenemos el nuevo delantero para el Arsenal, Liam Delap. Está bajando muchísimo el nivel el Arsenal. Y ojo que ya tenemos portero para el Arsenal, el brasileño Ederson procedente del City. Y Pau Torres para la defensa. Y vamos ya con el último jugador para este Arsenal, que va a ser Dominic Calvert-Lewin. Menuda mierda de fichaje. Pero ya tenemos el primer equipo aleatorizado. Vamos a ver cuál es el segundo, el Wolverhampton. Vamos a ver si con los nuevos fichajes pueden pelear la Premier League. Y empezamos por Pape Matar Sarr para el centro del campo, no está mal. Y el segundo jugador, Noni Madueke para la delantera. Y ojo con este fichaje, Lenny Yoro para la defensa, mucho potencial para las 10 temporadas. Y ojo con este fichaje, Alejandro Garnacho, el argentino por banda izquierda. No me esperaba este fichaje. Y ojo con esta bomba, Phil Foden para la delantera, no me lo puedo creer. Menudo fichajado para acompañar a Alejandro Garnacho. Sí, y otra bomba más, Rodrigo Bentancur para el centro del campo. Vamos con el siguiente, que no paren los fichajes, Sandro Tonali para el centro del campo. Aún así necesitamos un delantero centro y nos toca Casemiro para el centro del campo. Bueno, Casemiro ya no es lo que era. Y aquí tenemos al delantero centro del Wolverhampton, Ollie Watkins. Ya solo nos queda el portero, que va a ser Alfonso Areola. Pues tampoco mejora mucho el portero actual. Y nos vamos ya con el tercer equipo para aleatorizar, que va a ser el Leicester City. ¿Serán capaces de volver a ganar la Premier League? Vamos a verlo ya porque nos vamos con el primer jugador, Munetsi. ¿Pero quién es Munetsi? No, es que lo voy a buscar en el móvil. ¿Quién es Munetsi? Vamos a ver si con el segundo fichaje se puede arreglar un poco. Bruno Fernández, no me lo puedo creer. Fichajazo. Vamos con el tercero, Bukayo Saka. Está mejorando bastante este Leicester City. ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! Nos ha tocado Heung-min Son para la delantera. Ojito con el equipo que está formando el Leicester City. Pero eso sí, aquí no defiende ni mi abuela. Vamos a ver si nos toca un central. Y ahí lo tenemos, Josko Guardiol para la defensa. Y otro fichajazo más para Leicester City, John Stones para la defensa, Wang Hee-chan para la delantera. Y Virgil van Dijk también, no me lo puedo creer. Pues ojito con este Wolverhampton, que ha reforzado muy bien su plantilla. Ahora ya hemos aleatorizado las 3 primeras plantillas de esta nueva Premier League. Y lo más importante, todavía no han salido jugadores como Mohamed Salah, Erling Haaland. Pero no pasa nada porque ya he aleatorizado toda la Premier League. Y os advierto que está plagado de sorpresas. Y es que nos vamos ya con la primera plantilla. Y es que lo primero que vemos es que pasamos a un 4-4-2 con este Arsenal, donde cambiamos a David Raya por Ederson, el brasileño. Pero en la defensa ya bajamos bastante de media con Pau Torres y con Fabián Sarr. El centro del campo es una auténtica mierda. Y el mejor jugador es Anthony Gordon. Con este equipo no van a poder ganar la liga. Pasamos ahora con la plantilla del Bournemouth, que en defensa tenemos a Marc Guehi y Aaron Wan-Bissaka. En el centro del campo a Edson Álvarez junto a Yuri Tielemans. Pero en la delantera solo tenemos a Don Jimale. Eso sí, en el banquillo tenemos a Doraemon. Y no vamos a esperar más, vamos a ver ya a qué equipo ha ido Erling Haaland. Y es que por aquí tenemos al Aston Villa de Unai Emery, donde hemos perdido al Dibu Martínez, pero tenemos una buena defensa. Pero lo más importante de este Aston Villa claramente son las mediapuntas, Echeverri y Jorginho Rutter. Y en la delantera tenemos a Erling Haaland con 90 de valoración. Y veremos si es suficiente para ganar la Premier League. Y es que uno que ha mejorado mucho la plantilla es el Brentford, ya que tenemos a Alisson Becker en la portería. En la defensa solo tenemos un central, pero es Mick Van de Ven. Y en las bandas a Leon Bailey y a Leandro Trossard. Buen equipo el de este Brentford. Nos vamos ahora con la plantilla del Brighton. Pocas mejoras tiene este equipo. Tenemos al Dibu Martínez en la portería, Nathan Ake en la defensa. Y lo más destacado de este Brighton es Jarrod Bowen por banda derecha y Evan Nilsson como el 9 de referencia de este Brighton. No es ninguna locura este nuevo Brighton, pero seguro que es mejor que el nuevo Chelsea. Y es que han perdido todas las estrellas que tenían. En la portería tenemos a Barber Bruggen, tenemos a Idrissa Gueye con 35 años en el centro del campo. Y en la delantera tenemos a Igor Thiago, pero si es malísimo. Y ya veis que el banquillo es una auténtica mierda. Pero yo qué queréis que haga, la ruleta está como una cabra. Y es que eso es lo que mola de la ruleta, porque ha mejorado muchísimo a este nuevo Crystal Palace, ya que tenemos a Matthijs de Ligt en la defensa, tenemos al Pedro Emporrao por banda derecha. Y ojo a este centro del campo, el alemán Ilkay Gundogan junto al argentino Enzo Fernández. Y tenemos de 9 a Kai Havertz. Buena plantilla del Crystal Palace, pero mejor todavía es la plantilla de este nuevo Everton. Pareja de centrales para el Cuti Romero y para Ibrahima Konate, Manuel Ugarte en el centro del campo. Y sin duda lo mejor de este nuevo
nuevo Everton es la delantera con Kevin De Bruyne de MCO, Cody Gakpo por banda izquierda y Alexander Isak de 9. Mucho potencial ofensivo de este nuevo Everton, al igual que la siguiente plantilla que es la del Fulham. Tenemos a Manuel Akanji de central junto a Kevin Danso, pero es que lo mejor de este Fulham es el centro del campo, con Bruno Guimaraes, Lucas Paquetón y Martin Odegaard. Sí, tenemos al noruego en el centro del campo con 88 de media. Nos vamos ahora con la plantilla que más ha mejorado de toda la Premier League, y es que el Ipswich Town va a pasar de pelear el descenso a pelear la Premier League. No os estoy mintiendo, tenemos a David Raya en la portería, tenemos a Wesley Fofana junto a Todibo en la defensa, Reece James de lateral derecho, pero es que lo mejor sin duda de este Ipswich Town, oye, que no me sale pronunciarlo, es el Balón de Oro Rodrigo Hernández Cascante. Pero es que además la delantera no tiene ningún sentido. Por banda izquierda tenemos a Gabriel Martinelli, de delantero tenemos a Richarlison, pero es que el mejor delantero de este Ipswich Town es Mohamed Salah el egipcio. Por lo que si te está gustando este aleatorizando, no olvides dejar tu like y tu suscripción. El siguiente equipo que vamos a ver ha mejorado muchísimo la plantilla. Aquí viene lo bueno: Virgil van Dijk junto a Johnny Stones en el centro de la defensa, Josko Guardiola en el lateral izquierdo, tenemos a Bruno Fernández, la banda izquierda será para el chino de Heung-min Son, y ojo con la banda derecha que tenemos al mejor jugador del equipo, que es Bukayo Saka. ¿Creéis que este Leicester City podrá pelear la Premier League? Nos vamos ahora con el actual líder de la Premier League, y es que este Liverpool lo va a tener muy complicado para pelear la Premier League. Tenemos a Harry Maguire, sí, Harry Maguire, y tenemos a Marco Asensio. Tengo mis dudas de que vayan a entrar en la Champions. Y hablando de la Champions, el que seguro que no va a entrar va a ser el Manchester United, y es que el mejor jugador de toda la plantilla es Lisandro Martínez, y en la delantera tenemos a Jimmy Vardy, que ni siquiera es indiscutible. Mira que era difícil empeorar la plantilla del Manchester United, pero la ruleta lo ha conseguido. Y gracias a la ruleta vamos a ver si el Manchester City puede dejar de ganar de una vez por todas la Premier League, que cambie ya la clasificación, hombre. Y es que creo que lo vamos a conseguir, porque tanto la defensa como el centro del campo han empeorado muchísimo, y el sustituto de Erling Haaland va a ser Joao Pedro. Si Joao Pedro consigue marcar 25 goles en una sola temporada, haré el vídeo que me dejéis en los comentarios con más likes. Nos vamos ahora con la plantilla del Newcastle United, donde tenemos en la defensa a William Saliba junto a la joven promesa Dean Huijsen, además de McAllister en el centro del campo, y la delantera no está nada mal para este Newcastle: Luis Díaz, Gabriel Jesús y Dejan Kulusevski. Nos vamos ahora con una plantilla que ha mejorado muchísimo, la del Nottingham Forest. Tenemos a André Onana en la portería, Haaland tiembla que viene Cucurella, tenemos también a Sven Botman junto a Gabriel Magalhaes en la defensa, en el centro del campo a Jorginho y Bernardo Silva y Alexander Arnold, que va a jugar de centrocampista en vez de lateral, y en la delantera tenemos a Savinho, a Marmoush y a Mohamed Kudus. Pasamos con la plantilla del último clasificado de la Premier League, con Rúben Díaz en la defensa, Declan Rice en el centro del campo, pero es que además en la delantera tenemos a Jadon Sancho y a Cole Palmer, pero el que sí que va a pelear el descenso es el Tottenham, y es que aparte de Vicario en la portería no tiene nada de nada. ¿Creéis que puede realmente descender este Tottenham? Nos vamos ahora con la nueva plantilla del West Ham United. Centro del campo es una auténtica locura: Moisés Caicedo junto a Christopher Nkunku, junto a Mikel Merino, que como la vida real está jugando delantero no sé muy bien dónde ponerle. Por supuesto, decidme vosotros dónde pondréis a Mikel Merino. Y es que ahora sí pasamos con la última plantilla de esta nueva Premier League aleatorizada, con Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur y Casemiro, pero no. Y lo que más ha mejorado de este Wolverhampton, la delantera, tenemos a Alejandro Garnacho por banda izquierda, Phil Foden en banda derecha y Oli Watkins de delantero centro. Y es que ahora mismo quiero que me dejéis ya vuestros pronósticos, y es que aquí van mis apuestas. Creo que van a estar en el top 3 el Leicester City, el Nottingham Forest y el Everton. Y llámame loco, pero creo que van a estar en el descenso el Chelsea, el Tottenham y el Crystal Palace. Y ojo, gente, porque ya tenemos las primeras sorpresas de esta nueva Premier League aleatorizada. El Tottenham Hotspur es el primer equipo del Big Six en descender en esta nueva Premier League. Ya lo había avisado en mi predicción, pero es que el Manchester United casi baja también. Y vamos a ver ya el top 10. Tenemos por aquí al Chelsea, el Ipswich séptimo, y vamos ya con el top 4. Y no me lo puedo creer, el Manchester City vuelve a ganar la Premier League. Pero es que ha habido triple empate entre el City, Wolverhampton y West Ham United. ¡Qué auténtica locura de Premier League! Y es que por aquí tenemos a los máximos goleadores. Marmoush ha sido el ganador de la bota de oro con 22 goles. Y ojo, porque aquí tenemos el ganador de la Community Shield, que vuelve a ser el Manchester City. Pero aquí tenemos un campeón distinto en la Emirates FA Cup y otro título más del Manchester City, la Carabao Cup. Pero ¿qué pasa con el City? Menos mal que la Champions no ha ganado el City, porque si no paro el vídeo ya. Eso sí, el Arsenal ha caído en las semifinales, pero es que la final va a ser un clásico entre Real Madrid y
Barcelona. ¿Estaremos prediciendo el futuro? Y ojo a la Europa League, porque el Tottenham casi baja a la segunda división ganando un título europeo. Y no me lo puedo creer, otra sorpresa más. Ya tenemos el primer descendido de esta segunda temporada, que va a ser el Liverpool de Arne Slot. Bueno, increíble. El Ipswich Town ha quedado en tercera posición y vamos ya con el ganador, que esta vez ha sido el Brighton, que le ha sacado 7 puntos al Chelsea. Y aquí tenemos otro título más que pierde el Manchester City. El Aston Villa se lleva la Community Shield. Y aquí tenemos otra novedad. El Everton le ha ganado la Emirates FA Cup al Manchester United y la Carabao Cup esta vez ha sido para el Fulham. Y aquí tenemos la tabla de goleadores, y es que el máximo goleador ha sido Erling Haaland. Eso sí, no me lo puedo creer. El Tottenham no ha quedado entre los dos primeros y el Brentford y el Fulham han logrado 116 puntazos. Y ojo, porque tenemos más novedades todavía en la tercera temporada. No me lo puedo creer. Y es que van a bajar a la Championship en la misma temporada el Manchester City y el Manchester United. El Wolverhampton, que vuelve a estar arriba. Y vamos ya con los 4 primeros, y es que la ha ganado el Ipswich Town. No me lo puedo creer. Le quitan la liga al Brighton, que podía haber ganado la segunda liga. Y es que el máximo goleador esta temporada ha sido Alexander Isak, y no veo por ningún lado ni a Mohamed Salah ni a Erling Haaland. Pero vamos a ver quiénes se han llevado el resto de títulos en Inglaterra. Y es que la FA Cup esta vez ha sido para el Bournemouth y la Carabao Cup para el Crystal Palace. Así que de momento el Manchester City sigue reinando en Inglaterra, pero ya van a cambiar las cosas, porque el Manchester City va a estar en la segunda división inglesa. Y es que vamos a ver ya los resultados en esta cuarta temporada, donde el Manchester City y el Manchester United van a volver a la Premier League. Y esta vez hay poquísimas sorpresas por la parte baja de la tabla, y es que baja el Leicester City y el Arsenal se ha quedado a tan solo un punto de bajar a la Championship. Y nos vamos ya al top 4, porque tenemos otro ganador distinto. Tenemos el segundo título del Brighton, pero ojo, porque un recién ascendido como Leeds United se lleva la Emirates FA Cup, y el Chelsea, que se lleva su primer título en esta nueva Premier League aleatoria. Y nos vamos a la quinta temporada. Vuelve a caer otro equipo del Big Six de Inglaterra. En este caso cae el Arsenal, porque ha habido triple empate y el Manchester United y el Liverpool han estado a punto de bajar también. Y es que con esta Premier League el Brighton empata al Manchester City. No tenemos ningún jugador del Brighton hasta la sexta posición. Eso sí, en Europa los equipos ingleses no han conseguido hacer nada. Así que vamos a ver el resto de títulos en Inglaterra, porque la Community Shield ha vuelto a ser para el Brighton. El Liverpool se lleva la Emirates FA Cup y el Leeds United gana su segundo título. Y es que ahora mismo, después de 5 temporadas, así está la tabla con los títulos de cada equipo, y están habiendo bastantes sorpresas. Y es que el Arsenal y el Newcastle van a subir otra vez a la Premier League. El Manchester United vuelve a bajar a la Championship, pero no es lo importante, sino que el Brighton, que hasta ahora es el equipo con más títulos de todas las temporadas, va a bajar a la Championship con 32 puntos. Y tenemos otro ganador distinto. En este caso va a ser el Fulham, que ha ganado la liga con 71 puntos. ¿Y esto qué es? No me lo puedo creer. El Brighton va a bajar a la segunda división, llevándose la Community Shield. La Emirates FA Cup será para el Newcastle United y la Carabao Cup será para el Everton. 13 ganadores distintos en 6 temporadas que llevamos hasta el momento. Y nos vamos a la séptima temporada. Sin duda la gran decepción es la del Brighton. No va a ascender a la Premier League en esta temporada. Y es que esta temporada no hay novedades por la parte baja de la tabla, pero sí que lo hay por la parte alta. Erling Haaland se ha quedado a tan solo un punto de llevarse la Premier League, que este año se la lleva el Everton. Además, el Fulham se ha llevado su segundo título contra el Manchester United, y ya tenemos el primer título del Arsenal. Y es que empezamos la octava temporada con el Balón de Oro para Vinicius, en una temporada en la que tenemos sorpresas, porque el Chelsea ha sido el colista en esta temporada, pero es que aquí tenemos la primera liga para Erling Haaland en 8 temporadas. Pero aquí tenemos otro ganador distinto más. En este caso la Emirates FA Cup es para el Sheffield United. Y es que Haaland esta temporada ha marcado 23 goles, pero ojo con Joao Pedro, que ha marcado 26. El que sin duda no está triunfando en esta nueva Premier League es Cole Palmer. Pero es que aquí tenemos el cuarto título para el Everton. Y es que es increíble, el Aston Villa ha sido el equipo inglés que más lejos ha llegado en la Champions, aunque eso sí, el Fulham ha perdido la final de la Europa League. No me lo puedo creer. Y el Arsenal también ha perdido la final, en este caso de la Conference League. Tan solo nos quedan ya 2 temporadas para finalizar este aleatorizando la Premier League. Y es que aquí tenemos al ganador de esta temporada, que es el Leeds United, otro equipo distinto más, gracias a los 21 goles de Costula. Y la Carabao Cup es para Leeds, que se la ha quitado al Everton. Y tenemos a 3 equipos peleando muy duro por ser el mejor equipo de Inglaterra. Y el Manchester United va a finalizar el aleatorizando sin ascender nuevamente a la Premier League. Una locura. Y es que vamos ya con lo importante, porque tenemos otra vez novedades. El Manchester City vuelve a bajar en esta temporada. Y es que aquí tenemos al ganador de la Emirates FA Cup, que es el Aston Villa, se coloca con 4 títulos, pero la clasificación no cambia, así que tenemos un nuevo ganador en esta nueva Premier League. Y es que hemos logrado tener hasta 16 ganadores distintos en estas 10 temporadas. Dejadme por los comentarios qué más ligas o qué más competiciones os gustaría que aleatorizáramos. No olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción, y ver el resto de vídeos de FC25 que tenemos en el canal de TS7.